momento, Señor, estamos aquí adorándote, Padre, porque vives, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. No hay Dios tan grande como tú, Señor. No hay un ser, Señor, que merezca nuestra adoración más que tú, Padre. Eres un Dios grande y poderoso, Señor, y todos los dioses, Señor, falsos que se levantaron en la antigüedad, Señor, han sido destruidos y han pasado a ser nada, Señor, delante de ti, Señor. Y los dioses, Señor, que esta sociedad ha creado van a pasar también a hacer nada, Señor, una vez más, porque solamente tú eres eterno, solamente tú eres grande, Señor, y no hay Dios que creado, Señor, que la humanidad haga para sí mismo, Señor, que pueda cumplir con solo lo que tú puedes cumplir, Señor. Gracias te damos, Señor, y por eso te alabamos y por eso te adoramos, Señor, porque tú eres el único ser digno de alabanza y de adoración. Y por eso están nuestros corazones aquí, Señor, adorándote a ti por lo que tú eres, Señor. No por lo que somos, Señor, ni por lo que hemos vivido, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Por eso te alabamos, Señor, y nuestra lengua nunca dejará de hacerlo. Que hasta el día, Señor, que nuestro último suspiro salga de nuestros cuerpos, Señor, empezaremos a hacerlo una vez más en el cielo, Señor, porque nosotros no vamos a parar de alabar ni adorar lo que hemos visto y al que hemos conocido, Señor. Gracias por darte a conocer a nuestras vidas, Señor, y ahora queremos que nos des la fuerza para seguirlo haciendo hasta el último día de nuestras vidas. A veces das, a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue
buscar nuestras Biblias. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Versículo 15 en adelante. Vamos a estar leyendo 5 versículos en el día de hoy. Hay algunos versículos que simplemente voy a dar la cita y luego los voy a leer por acá. A medida que lo van encontrando, por favor, me van diciendo un fuerte amén para que todos estemos en la misma página. Jeremías capítulo 15, versículo 15 al 20. ¿Lo tienen todos, hermanos? Perfecto. Así dice la palabra del Señor. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares de lo precioso, de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. 21. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Eterno Padre Celestial, qué tremendas palabras hemos encontrado en esta mañana, Señor, para fortalecer nuestras vidas. Queremos, Señor Dios, que tú nos hables en el día de hoy a través de este texto. Padre, que si hay alguien en medio nuestro que está pasando por algún sufrimiento, dolor, quebranto, desánimo, están casi, Señor, al borde de rendirse, que estas palabras puedan llenar de gozo su corazón, entendiendo, Padre, como dice esta predicación, que tú sostienes a tus siervos fieles, que tú animas, Señor Dios, al cansado, y tú das fuerza al que no tiene ninguna. Te pido, Padre, que me uses con poder, no humanamente hablando, sino como tu siervo, que tiene tu Espíritu Santo, que tiene un corazón para agradarte, para que sea de edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, el ministerio cristiano no está exento de desánimos. Aún los grandes hombres de Dios, los fuertes hombres de Dios, quienes admiramos cuando leemos la palabra de Dios, tuvieron su momento también de desánimo, depresión y una profunda angustia. Así como lo vemos aquí en Jeremías, conocido, como muchos dicen, el profeta Jonás. No me gusta llamarle así, yo me gustaría llamarle el profeta sufriente, porque de verdad se indignaba mucho de que a pesar de que su ministerio estaba siendo usado, el pueblo de Dios no respondía de la manera correcta. En este pasaje encontramos realmente un diálogo entre él y Dios, él expresando sus emociones y pidiendo ayuda de parte de Dios. Y el problema de acá y lo que Dios quería hacer no era tanto quizás responder a su queja, sino preparar a su siervo para que tenga la perspectiva correcta del propósito que Dios tenía para con él. Y entrando en contexto, hermanos, este profeta duró alrededor de 40 años predicando al pueblo de Dios, y de verdad nunca se vio en algún momento un indicio de avivamiento a causa de su predicación, lo cual puede llevar
a él o a cualquiera a un profundo desánimo y un sentimiento de fracaso al no ver la respuesta del pueblo de Dios. Pero esto no es así. Y Dios se lo estaba diciendo. O sea, no vea las cosas de esta manera. Porque la fidelidad de un siervo de Dios no consiste en resultado. Eso se le deja a Dios. Sino mantenerse fiel en lo que Dios le ha mandado a decir. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la restauración de un creyente fiel que aprende a depender completamente de Dios. Así que, número 1, en el versículo 15 podemos leer otra vez. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. Versículo 15, ¿están conmigo? No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Mira qué lindo dice. Por amor de ti sufro afrenta. Hermanos, Jeremías no estaba sufriendo por un pecado personal que tenía. Jeremías no estaba sufriendo porque tomó una mala decisión o tuvo una negligencia personal. Estaba sufriendo porque estaba siguiendo fiel a Dios, obediente a lo que Dios le mandó. Yo le hago una pregunta. ¿De verdad una persona que es obediente a Dios le espera sufrimiento? Absolutamente sí. Sí. Dios le ordenó a este profeta anunciar juicio sobre Judá y él hizo exactamente lo que Dios le dijo. Desde que el versículo 9-10 del capítulo 1, vamos allá, Jeremías 1, 9 al 10, desde su llamamiento Dios le dejó claro cuál sería su mensaje. El versículo 9 y 10 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué ministerio es este? ¿Qué ministerio ha puesto Dios en los hombros de este profeta Jeremías? Y qué difícil es llevarlo a cabo sin tener un momento inclusive de desánimo y de depresión. El ministerio de Jeremías consistía principalmente en anunciar juicio que vendría por manos de los babilonios a causa de su idolatría y su rebelión delante de Dios. Tanto así, hermanos, que de verdad fue llevado al castigo, a la humillación, al menosprecio, inclusive amenaza de su propia muerte. No tienen que ir conmigo. El capítulo 26, ya por la mitad del libro, mira lo que pasó. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las naciones de Judá, a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mando, háblales. No disminuyas ninguna. No disminuyas palabra. Hermanos, de verdad nosotros debemos ser fieles a Dios sin importar lo que esto nos cueste. Jeremías fue un hombre fiel a la predicación que Dios le mandó. Y eso generó en él esa tristeza tan grande. Se sentía como que Dios lo había dejado, como que Dios lo había olvidado. Y tuvo consecuencias terribles dentro del pueblo de Dios. Fue rechazado completamente. Fue de verdad menospreciado. La Biblia enseña exactamente de que nosotros por obedecer a Dios vamos a padecer. Vamos a 2 Timoteo 3:12. Porque no solamente nos podemos quedar en el Antiguo Testamento. Todo el que quiera predicar el evangelio, hacer su ministerio, no solamente una predicación para un pastor, o en el caso del Antiguo Testamento, un profeta, todo el que quiera pertenecer a un ministerio para servir a Dios, usted va a padecer, va a sufrir. 2 Timoteo 3:12 dice, y también, ¿qué dice, hermanos? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjate que no dice algunos, dice todos padecerán persecución. Acuérdese que la persecución puede expresarse de diferentes formas.
puede expresarse como rechazo, burlas, críticas, aislamientos, pérdida de amistades y personas conocidas cercanas, todo por el deseo de ser fiel a lo que Dios te llama. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. Tenemos que tomar en cuenta de que hay un costo por servir a Cristo. Hay un costo donde a veces sacrificas hasta la familia, obviamente la familia que se opone delante de ti, para evitar que tú cumplas tu ministerio. Jeremías no, a pesar de la tristeza, no dejó de continuar en lo que Dios le había mandado. En el versículo 16, de nuestro pasaje, Jeremías 15, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermanos, aunque estaba desanimado, Jeremías jamás dejó de amar las escrituras, jamás dejó de usar la palabra de Dios. ¿Qué hacía él? ¿Cuál es el verbo que se usa? ¿Qué hizo con la palabra? Se las comió. No la leyó, no dice leía tu palabra todos los días, no, se las comió. Hermanos, estamos leyendo la Biblia, no la estamos comiendo. Obviamente, hermanos, estamos hablando de una metáfora para decir que la disfrutaba, que era un alimento para él, que se sostenía y tenía dependencia. ¿Tenemos nosotros dependencia de la palabra de Dios? ¿Comemos la palabra de Dios como nos comemos los tacos? ¿Comemos la palabra de Dios como vemos nuestro celular? Alguien dijo que si nosotros leemos la Biblia o comemos la Biblia como comemos celular, fuéramos grandes teólogos y la iglesia estuviera en otro nivel. En verdad es así. A veces nos llevamos inclusive hasta cocinando el celular o lo que nos atrae, lo que nos gusta. Hacemos las cosas, hermanos, con intensidad, pero nos olvidamos de igual manera hacer así con la palabra de Dios. En el desánimo, ten cuidado, mantente comiendo la palabra de Dios. Debes recibirla, creerla, hacerla parte de tu vida, alimentarte espiritualmente con ella. Hay un salmo que es dedicado solamente a la palabra de Dios y por eso se le atribuye a David. No se sabe que lo escribió. Salmo 119, vamos allá. Salmo 119. Mira cómo habla este salmista de la palabra de Dios. Salmo 119, 103. Mira cómo la toma, mira cómo lo ve. Y es la manera en que usted y yo en momentos de desánimos debemos ver la palabra de Dios. A veces nos da el deseo de alejarnos y apartarnos y enfriarnos. Debemos ser como Jeremías, que decía: mira, yo comí y me fue por gozo y por alegría de mi corazón tu palabra. ¿Qué dice Salmo 119, 103? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y hace una comparación: más que la miel a mi boca. Hermanos, así debe ser la palabra de Dios en nosotros. Él comía la palabra de Dios. Él se esforzaba, él buscaba la manera de que sea su alimento. Y parece que esto de comer la palabra de Dios era un lenguaje profético. Si nos vamos a Ezequiel, capítulo 3, 1 al 3, ahí al ladito. Ezequiel 3, 1 al 3. Dice, estoy muy rápido, vamos a darle tiempo que busquen. ¿Cómo hablaban de que se comían la palabra de Dios? Ezequiel 3, 1 al 3 dice: me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. ¿De qué, hermanos? De este rollo que yo te doy hoy. Y dice el profeta: y lo comí y fue en mi boca, ¿cómo otra vez? Dulce como la miel. Lo estaba disfrutando. En ese tiempo la miel era muy valiosa. Era algo que se disfrutaba, era un manjar, era una delicia, era un privilegio. Entonces, para ellos, comer la palabra de Dios era algo deleitoso.
La fortaleza de los siervos de Dios y de los que están haciendo ministerio proviene, hermanos, no de sus emociones, de que un día estoy feliz y alegre, otro día estoy triste. No, no dependía de eso. Dependía de la palabra de Dios. Y es por eso que te la tienes que comer. Tienes que de verdad disfrutarla. A veces en la carne nos aburrimos de leer, nos dormimos al leer. A veces hay interrupciones cuando estamos deseando ver la palabra de Dios, estudiarla. Cuando no lo entendemos nos desanimamos, hermanos, pero continuemos poniendo la palabra de Dios, una decisión, como comida y como comida deleitosa. Ahora, en el versículo 17 de nuestro pasaje, dice aquí, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Hermanos, muchas veces el ministerio o lo que haces para el Señor, al obedecer fielmente, al igual que Jeremías, te produce soledad. Hay un momento que te quedas solo. Hay momentos que no hay nadie para ayudarte. Hay un momento de que, verdad, wow, no me senté en compañía de nadie que de verdad no era fiel a ti, o alguien que era contrario tuyo. No me senté en compañía de burladores. Eso nos da una intención a nosotros. Tenga cuidado que en el momento del desánimo hay una tendencia de juntarme con alguien que realmente no quiere saber de Dios. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando estás desanimado y estás de verdad herido o triste, o estás pasando por una prueba, tenga cuidado de no juntarse con alguien que realmente no le va a ayudar. Porque si te sientes con un burlador, con personas que no le importa la palabra del Señor, que se mofa de ella, ¿a dónde usted cree que lo va a guiar? ¿Lo va a guiar a acercarse a Dios o a alejarse más de Él? Qué tristeza que a veces los creyentes que están en una condición como esta buscan una mala compañía, lo cual no les conviene en las circunstancias en las que se encuentra. Es mejor quedarse solo que mal acompañado. Hermano, en un momento de desánimo, no vayas a lugares que tú ibas usualmente, porque son lugares donde te van a incitar al pecado y no a acercarte a tu Dios. Jeremías prefirió sentarse solo. No quiero estar en compañía de alguien que me pueda afectar mi ministerio. Cuando veo a alguien que no está caminando con Dios, es posible que, obviamente, no es posible, no, es 100% seguro que no te va a ayudar, no te va a edificar, y al contrario, te puede incitar a caer más bajo todavía. Muchas de las personas a veces nos acudimos que no honran a Dios, al vernos desanimados, lo que nos dice, ves que el evangelio no funciona, ves cómo, ¿dónde está tu Dios ahora? Y eso es algo que viene del mismísimo infierno, porque no podemos desanimar a alguien. En el caso de usted como creyente, si ves a un compañero, a un hermano que está pasando por una crisis, hermano, no lo desanimes más, anímalo, fortalécelo, no lo desprecies, mejor bien, acércate y anímalo. Pues muchas veces, hermanos, la soledad a veces es buena en este momento. A veces es bueno sentirse apartado de todo el mundo para tener un tiempo especial con Dios. Vamos al Salmo primero, Salmo que conocemos todos. Esa soledad a veces nos ayuda. Debemos sacar provecho de este tiempo, ¿de acuerdo? Mira qué lindo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué fue lo que dijo? Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Cuando te quedes solo, que sea para esto, sea para estar con Dios y su palabra, que lo tengas como una delicia, que no sea para hacer cosas que te animen en las emociones. No es solo de ver una película para reírte o para sacar una comedia. No, es para estar tiempo con la palabra de Dios y deleitarte.
El creyente fiel muchas veces experimenta cierto aislamiento del mundo, porque de verdad sus valores son distintos. Es algo normal que te sientas así. Pero vamos, no importa que seas rechazado, hermano, no importa que de verdad te sorprenda la conducta de algunos, mantén tus ojos a solas para con el Señor, dedicados a su palabra y a su deleite con ella. En el versículo 18 de nuestro pasaje, Jeremías se expresa. Jeremías dice lo que está en su corazón a Dios. Acuérdense, esto es una oración. Jeremías con Dios, ¿de acuerdo? Él está hablando con Dios y está expresándose completamente. Esto no es para el pueblo, esto entre él y Dios es la intimidad. Versículo 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Hermano, no malentienda a Jeremías. Es un ser humano. Y no fue que dejó de creer, sino que está describiendo lo que está en su corazón y le pregunta a Dios, me prometiste ayuda y ahora no llegará. ¿Eso es lo que quiere decir? Me pones a predicar en un momento difícil con gente difícil que me pone a sufrir y me vas a abandonar. A veces hay esa idea como de los siervos de Dios que piensa como que Dios no está, y de los creyentes, que al momento del sufrimiento, el dolor, el quebranto, la frustración, o cuando están expuestos a una prueba, a veces creen que Dios los ha dejado solos. Si estás aquí en medio de nuestro y te sientes así, Dios nunca te va a dejar solo. Amén. Dios nunca te dejará. Dios nunca te va a abandonar. Porque Dios te ama. Dios está en un propósito para contigo, y es a veces importante que nosotros sintamos cierto dolor, que experimentemos ciertos fracasos muchas veces, porque eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos prepara, eso es lo que nos pone en actitud de atención. Hermanos, ¿usted sabía que eso es una batalla espiritual que estamos viviendo? ¿Sabe usted que es una guerra contra el mal que estamos padeciendo? Y es necesario que entendamos de que muchas veces, cuando estamos así solos, a pesar de que no lo oímos, Dios está con nosotros. Y está bien expresarlo. Está bien decir, Señor, me siento solo. Señor, me siento triste. Me siento abandonado por ti. Vamos a Salmos 13 para que usted vea cómo el salmista se expresa muchas veces. Cómo David y estos hombres de Dios decían, wow, ¿será que se te olvidó que estoy aquí? Salmos 13, 1 y 2. También el salmista expresa, le cuestiona a Dios, pero no lo hace con una actitud negativa, fuera de fe, sino del punto de vista humano, sensible, emocionalmente roto y quebrado. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Hermanos, es una expresión. Y cuando te estás tristes en la intimidad con Dios, no es malo sentirse así. Peor es hacer un fingimiento de que todo está bien y quedarte tranquilo. No, sé sincero con Dios y pregúntale, ¿qué está pasando? Ahora yo te pregunto, si le respondes a estas preguntas, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Usted cree que Dios nos ha olvidado? ¿Usted cree que Dios nos olvida en medio de la tristeza y el dolor, hermanos? No. ¿Usted cree que Dios esconde su rostro de nosotros para no escucharnos? Claro que no. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar en continua tristeza todo el tiempo? No. Siempre traigo este pasaje porque conecta mucho a nosotros los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en el momento
crucial en la cruz. Él le pregunta a su propio padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente es un caso donde si Dios lo dejó, porque en ese momento tan crucial estaba pagando por los pecados, y Dios es santo y justo y tiene que hacer pagar por el pecado. Y como Cristo decidió tomar nuestros pecados, pues Dios decidió hacer juicio. Es por eso que usted y yo estamos aquí alabando al Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Así que si tu tristeza, tu dolor, tu sufrimiento es consecuencia de un pecado que tienes, aléjate. Deja el pecado que estás haciendo. Porque solamente usted y Dios sabe, usted y Dios sabe que el sufrimiento que tiene muchas veces es por pecados que hay en su vida que usted no quiere dejar. Obviamente con Jeremías no fue el caso, pero digo que a veces nosotros nos olvidamos de que tenemos un Dios amoroso, pero también un Dios justo, y que por amor a nosotros muchas veces se aparta y muchas veces permite que pasemos por las consecuencias de nuestros pecados para aprender a conocer a Dios. Dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso que va a pasar, también segará. No crea que usted haciendo lo que le da la gana, privadamente o públicamente, y viniendo a la iglesia un domingo a alabar a Dios, es borrón y cuenta nueva, está macheando, está bien, con una cosa mala, con una cosa buena, y estamos bien. No funciona así. Así que hermanos, debemos evaluarnos también. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué siento este mal, esa tristeza en mi corazón, que a veces no encuentro razón? Es bueno analizar su vida. ¿Cómo estamos caminando? Y abandonar exactamente aquello que sabemos que Dios no quiere y que debemos quitar de nosotros. Volviendo a Jeremías, de verdad, hermanos, este gran hombre de Dios no ocultaba sus luchas. Estaba diciéndole a Dios: ¿por qué te has ocultado de mí? De verdad me siento solo. Y expresó su dolor y su frustración. Hermano, le voy a decir algo. La fidelidad que le tenemos a Dios no garantiza que nosotros estemos libres de sufrimiento. ¿Escuchó eso? La fidelidad que le tenemos a Dios no va a omitir de que nosotros padezcamos sufrimiento. En Juan 15:20, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice: si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. En otro pasaje dice: si me han aborrecido a mí, a vosotros también os van a aborrecer. Hermanos, nosotros debemos fortalecernos con la palabra de Dios. No solo es pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fortalezcámonos, porque a pesar de la fidelidad que tenemos a Dios en un ministerio que nos ha dado, eso no garantiza que estemos bien, que vamos a estar bien, que todo va a salir bien, que no va a haber problemas. Claro que sí va a haber problemas. De hecho, Dios permite a sus hijos experimentar dolor. Salmo 68:2 dice: esperad en Él en todo tiempo, refiriéndose bueno y malo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. La verdad que Jeremías estaba padeciendo bastante con este pueblo. Y es difícil cuando nosotros, porque él tenía conocimiento de sus antecesores, como Dios, una vez que mandaba profetas y sacerdotes a hablar la palabra de Dios, a cumplir sus ministerios, tenían éxito, el pueblo se arrepentía, el pueblo era librado de sus enemigos. Pero estos reyes a quien les tocó
predicar Jeremías ahí en Judá, eran reyes malvadísimos. Eran reyes que de verdad Dios había puesto sus ojos sobre ellos. Y era frustrante para Jeremías no ver el resultado de sus predicaciones, el resultado de su trabajo, el resultado de su comunión íntima con Dios para con el pueblo. Al contrario, ese mismo pueblo de Dios lo censuraba, lo maltrataba. Hermanos, una de las cosas que hicieron ellos, ¿sabe qué fue? Echarlo en una cisterna porque no querían que le siguieran profetizando de Dios. Imagínense eso. En medio de la enseñanza, de la predicación, de la profecía, porque la profecía venía con un castigo, con una, no una amenaza, sino una advertencia de las consecuencias del pecado, con el fin de que el pueblo se arrepintiera, pero también venía con cierta esperanza por causa de la obediencia a esa profecía. Este pueblo era malvadísimo. Y lo último que hizo fue echar a Jeremías en una cisterna para que no se oyera la palabra de Dios. Hermano, ¿usted se imagina lo frustrante que es eso? Cómo este siervo de Dios se exponía a estas cosas por más de 40 años. Y es por eso que vemos cómo en este pasaje decía el versículo 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Ahora, ¿qué ejemplo nos da a nosotros? ¿Cuánto tienes sufriendo en tu ministerio? Te puedes quejar después de 40 años de ministerio. Hermanos, a veces lo leemos, pero cuando de verdad lo asientes, lo meditas. ¿Qué es meditar? Es pensar en la palabra de Dios, recrearla en tu mente, en tu corazón, quizás hasta entender el contexto, y entonces tú puedes percibir lo que en ese momento, a qué se refiere el profeta. Decía, óyeme, ¿habrá curación para mí? ¿Habrá esperanza? El profeta, en sentido general, hermanos, estaba descargándose. Y el ejemplo para nosotros es, no te cohibas de decirle a Dios lo que te pasa. Pasar a solas con Él, tiempo con Él y su palabra. Pero no escondas lo que está dentro. Porque Dios no lo toma como una queja, sino como una expresión y un clamor de ayuda a causa del desánimo. Ahora, ¿está Dios ahí para librarlo? ¿Estuvo Dios ahí para librarlo? ¿Lo libró Dios? ¿Cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a él? Versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Es una explicación un poquito profunda. No es que se arrepienta ni que estaba en pecado, era que tenía una manera de pensar a causa del desánimo, que estaba hablando como que no conocía a Dios. Era desde la perspectiva del desánimo. Y Dios lo que le está diciendo, cambia esa manera de pensar. Cambia esa perspectiva de servicio que tienes a causa de tu desánimo y verás como yo te voy a librar. Te libraré. El verbo aquí en el hebreo es natsai, que significa rescatar, arrancar, salvar o sacar del peligro. La idea misma de tratar de intervenir a favor de él en medio de la queja que tenía y de las pruebas que tenía. Así que, hermanos, eso mismo Dios te promete a ti, de que no te va a dejar, de que no te va a desamparar y que te va a restituir, te va a fortalecer. ¿Qué nos queda a nosotros? Creerle a Dios, creer en su palabra, creer lo que Él ha prometido cuando dice que no te va a dejar ni te va a desamparar, que va a estar contigo en donde quiera que vayas. El Señor Jesucristo, en el momento que fue ascendido a los cielos, en Mateo 28, búsquelo por favor, Mateo 28, versículo 20, al final de darle la gran comisión, una de las promesas que les da, no es que lo va a librar de las
pruebas, de las aflicciones, aún del mismo pueblo de Israel, aún del mismo ministerio, en este caso iglesia, le hace la promesa de que va a estar con nosotros siempre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la comisión, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mira lo que le promete. ¿Qué dice, hermano? Dígalo, léalo. Léelo para ti. Y aquí, ¿cómo que estoy con vosotros y tú te vas? No, está con nosotros aunque no le veamos. Estoy con vosotros todos los días hasta... Amén. ¿Se ha acabado el mundo? No, está con nosotros, hermanos. El asunto es que dejemos de creerle. Tenemos que tener fe en lo que ya Dios ha dicho. ¿Estás desanimado, desanimada? ¿Estás cansado? ¿Estás lidiando con algo que te está sacando fuerza, te está drenando? A pesar de hacerlo bien, con el corazón y fielmente, cree que el Señor te va a rescatar, te va a guardar, te va a fortalecer. Como dice Dios aquí a Jeremías, que le dice, oye, yo te voy a librar. Versículo 21, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes, sin importar la autoridad que tenga aquel que te está estorbando, la superioridad en cualquier cosa que creas que tiene sobre ti. Al final la última palabra la tiene Dios, y es el que te dice que te va a librar, te redimirá de la mano de los fuertes. En el Salmo 34 nos da esperanza el Señor. Con esto voy casi terminando. Me falta mucho, pero aquí vamos a ir terminando. En el Salmo 34, es bueno que tú lo pongas allí y lo taches. Porque es Dios que declara la cantidad de las aflicciones de los creyentes, de los justos. Y vamos a hacer una pregunta a ese texto. ¿Están conmigo? Salmos 34, 19. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, son muchas. Si le preguntas, ¿cuántas son? Son muchas. Ahora, ¿te dice Dios en ese texto que te las va a quitar? No, que te va a librar. Que te va a dar la fuerza para superarlas. Que te va a dar la capacidad de al final mirar hacia atrás y decir, gloria a Dios, pasé por ahí, me caí y volví y me levanté, y me jalaron y volví y me levanté, me debilité, pero el Señor me fortaleció. Hermanos, de todas ellas, dice la palabra de Dios, te librará Jehová. Hermanos benditos del Señor, el Señor está pendiente de sus siervos, de los que sirven, de sus hijos, y les manda la promesa de que a pesar de las aflicciones está con nosotros y va a estar allí para darnos fuerzas. El Señor Jesucristo dijo que va a estar con nosotros todos los días porque sabe que los ministerios van a tener complicaciones, problemas, frustraciones. En Isaías 43, 1 y 2 le habla al pueblo, óyeme, no temas porque yo te redimí, mío eres, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Otra vez, te van a pasar las llamas, eso es lo que está diciendo, te van a pasar las cosas, pero yo voy a estar contigo y tú vas a superarlas. El apóstol Pablo, a final de su vida ministerial, el apóstol Pablo que todos conocemos, hemos estudiado parte de sus cartas, hemos visto cuántas pruebas pasó el apóstol de prisiones, azotes y todo lo demás,
traición aún de los mismos de su equipo misionero. Él confiesa lo siguiente al último de su ministerio. 2 Timoteo 4, 17 y 18. Si no lo tiene, pues anótelo. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Mira que dice, y me dio fuerzas. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo experimentó el mismo principio de Jeremías. La presencia y la protección de Dios siempre, sosteniéndole su mano. Así que no contemos que el hecho de ser fieles a Dios no va a venir ese tiempo de frustración. El permanecer fiel al Señor, porque quizás no tienes un ministerio ahora mismo, pero quieres ser fiel a Dios, quieres hacer lo más que se pueda, y haciendo el bien recibes el mal, y haciendo bien no ves el resultado por el momento. Usted siga siendo fiel y no se olvide que Dios está con usted, y que lo que está pasando es Dios que lo ha permitido a propósito, pero nunca piense que Dios lo ha abandonado. Dios está con usted. Ahora, como me decía, ya voy aterrizando, abandona el pecado. Abandone si hay una chispa en su corazón de algo que le está estorbando y que le está creando resentimiento y que no tiene paz. Abandone. Aprenda a perdonar, aprenda a tolerar. Porque Dios permite ciertas cosas para que veamos a veces lo que, en qué posición estamos frente a Él. Porque Él es soberano y hace lo que quiere. Y nos va a librar de la mano de los malos. Y nos va a sacar adelante. Hay un dicho muy popular del vulgo. Dice, el Señor aprieta pero no ahorca. En 1 Corintios 13, no tiene que ir a buscarlo, dice que Dios no nos da una prueba más allá de nuestras fuerzas. Lo importante es mantenerte fiel a Dios en medio del sufrimiento. Y yo te prometo que Dios hará. Así que, iglesia, el desánimo no es una señal de fracaso espiritual, al contrario, es una manera de que veas de que Dios está trabajando con nosotros. Nunca te alejes de la confianza de Dios y recuerda de que Dios restaura, sostiene, rescata a aquellos que permanecen fielmente diciendo su palabra a pesar de lo que les pueda pasar, obedeciendo a pesar de lo que tiene que sufrir por la obediencia, y fortalece a todo aquel que a pesar de las circunstancias favorables o no, se coloca de parte de la palabra de Dios, aunque no quiera en la carne, pero se mantiene fiel a lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, hermanos, sigamos fieles, porque el Señor fortalece a sus siervos. Dios fortalece a aquellos que están sometidos a la palabra de Dios, aunque por el momento tengan alguna experiencia dolorosa cumpliendo con Él. Así que, hermanos, fortalezcamos estos principios y sigamos la palabra de Dios para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor,
por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.